dominan nuestro mundo e inspiran asombro y temor. Desde los albores de la historia, los seres humanos se han visto atraídos y cautivados por las montañas. Destruyen vidas. Recuerdo que pensé, voy a morir aquí. O ayudan a salvarlas. Es un cambio radical a la hora de actuar en situaciones de necesidad médica, sobre todo en las zonas montañosas. Son máquinas del tiempo a un pasado remoto. La montaña de la Mesa tiene entre 450 y 500 años. Y monumentos a los grandes poderes que dan forma a nuestro planeta. Las partes originales de la isla se dividen ante nuestros ojos. Entraremos en reinos que pocos han explorado y desvelaremos los misterios que esconden las montañas. La Tierra, un planeta desconcertante y complejo. Sus maravillas han sido forjadas por el clima extremo, los cambios geológicos y la evolución de la biología. Los profundos secretos ocultos durante miles de millones de años desvelan la verdad y los tesoros que apenas acabamos de conocer. ¿Cómo funciona la Tierra? Montañas. Las montañas cubren alrededor de 1/5 parte de la superficie terrestre. Suelen describirse como accidentes geográficos que se elevan unos 600 metros por encima de su entorno. Pero esta definición no recoge la majestuosidad de las cadenas montañosas más espléndidas de nuestro mundo. Las montañas son el testamento de 4.600 millones de años de fuerzas imparables. Nos permiten saber cómo era nuestro planeta y qué le ocurrirá en un futuro. Recogen misterios y leyendas. Son hogares de los dioses y lugares donde solo los más valientes mortales se atreven a ir. Escalar montañas es una experiencia casi extraterrenal. Es como estar en otro planeta. Es algo etéreo. Me siento al alcance de Dios. Las cadenas montañosas no solo son impresionantes por su escala. Las hay de todas las formas y tamaños. Hay muchos factores que entran en juego en la formación de las montañas. Por poner un ejemplo, solo hay que ver las montañas de colores de China. Como un caleidoscopio geológico de 500 kilómetros cuadrados, las montañas de colores de la provincia de Gansu se crearon a partir de capas de arenisca que datan de hace 24 millones de años. A medida que se formaba cada capa, el hierro de la Tierra se oxidaba y daba a la roca distintos tonos de rojo. El origen de otras montañas es incluso más curioso. La Torre del Diablo de Wyoming presenta una de las formas más inusuales de la Tierra. Esta peculiaridad es fruto de las columnas gigantes de extrañas rocas ígneas que se formaron bajo tierra tras el enfriamiento del magma. La Torre del Diablo es interesante por varias razones. Antes se encontraba dentro de un volcán, contenida por los sedimentos que la rodeaban y que, con el tiempo, se fueron desprendiendo y dejando expuestas las columnas más altas del mundo. Es lo más espectacular de la Torre del Diablo. Cada monte, desde China a Wyoming, comparte una cualidad. Todos los picos y los valles de la Tierra se han erosionado por la fuerza implacable del clima. Como un papel de lija natural, el viento y el agua van tallando y esculpiendo las cimas de nuestro planeta. Pero quizás el hielo sea la fuerza más destructiva. Durante cientos de millones de años, las capas de hielo fueron puliendo los montes Apalaches de Norteamérica. Los glaciares pueden arrastrar más de 3 metros de montaña al año, lo que significa que una de las cordilleras más antiguas de la Tierra, los Apalaches, de más de 1.000 millones de años, pudo haber sido más alta que el Himalaya, que tan solo se formó hace 40 millones de años. Durante más de 2,5 millones de años estuvieron cubiertos de glaciares y fueron erosionados hasta 1/4 de su tamaño original. Uno de los lugares donde la erosión es más evidente es el monte Catayuta en Australia. Está formado por 36 cúpulas de granito y basalto que abarcan más de 20 kilómetros cuadrados, y su pico más alto alcanza los 550 metros de altura, una estructura que supera a su famosa vecina, la roca Ayers.
Esta zona estuvo sepultada una vez por un antiguo mar que se retiró. Durante los últimos 300 millones de años el clima ha esculpido estas magníficas cúpulas del desierto. Por increíble que parezca, poco se sabe de la época en la que el clima deshizo todas las montañas del planeta. Hay un periodo en nuestra historia conocido como los 1000 millones de años aburridos, que algunos lo consideran el momento más tedioso de la evolución de la Tierra. Vamos a indagar en esos 1000 millones de años aburridos. Hace entre 800 millones y 1800 millones de años, las grandes masas de tierra estaban unidas. De ahí surgieron dos gigantescos supercontinentes. Primero Columbia y luego Rodinia. A pesar de sus tamaños, durante miles de millones de años no poseían la fuerza necesaria para separar o elevar la Tierra, por lo que el planeta permaneció inmóvil. La evolución se detuvo. Sin formaciones rocosas durante 1000 millones de años, la erosión y la gravedad fueron desgastando las montañas hasta borrarlas por completo de la faz de la Tierra. El motor tectónico, tal y como lo conocemos hoy, se puso en marcha hace unos 800 millones de años. Los supercontinentes más fructíferos fueron cambiando. La vida comienza y el aburrimiento termina. Hemos tenido muchos supercontinentes a través de las distintas épocas geológicas. Al final se dividieron para dar lugar a los continentes que conocemos hoy. Ahora nuestros continentes se asientan sobre la litosfera. Esta capa rocosa está repartida en 15 placas tectónicas de hasta 100 millones de kilómetros cuadrados. En la actualidad podemos colocar GPS en los continentes y ver sus movimientos, y sabemos que se mueven a la misma velocidad que nos crecen las uñas, unos pocos centímetros al año. El intenso calor generado por el núcleo terrestre crea corrientes de convección en el manto que mueven estas placas de corteza como una balsa gigante. Lo que le sucede es que a medida que se van moviendo se rompen y a veces esos pedazos chocan entre sí. Vamos a desvelar cómo la actividad tectónica da lugar a cadenas montañosas. Cuando dos placas tectónicas chocan, ninguna cede su espacio, por lo que se pliegan sobre sí mismas y una enorme cantidad de rocas son empujadas poco a poco hacia arriba. Este proceso se conoce como convergencia de las placas, un poder casi imposible de calcular. Esta enorme presión puede hacer que continentes enteros y formaciones rocosas se levanten y den lugar a grandes elevaciones. Esa es la explicación actual de cómo se forman las montañas y cómo evolucionan con el tiempo. La convergencia de las placas ha creado las cordilleras más extensas del mundo, como los Andes, los Alpes, las Rocosas y la más alta de la Tierra, el imponente Himalaya. El Himalaya está en el punto de unión entre el continente indio y Asia, lo que se conoce como la placa indoaustraliana, y hace unos 40 millones de años. La placa entró en Asia y empezó a elevar el Himalaya. Cuando la India se unió finalmente a Asia, la superficie fue comprimida hasta dar lugar al punto más alto de la Tierra. Con 8.849 metros de altura, según las mediciones hechas por las autoridades de Nepal y China, el monte Everest se considera el pico más alto de la Tierra sobre el nivel del mar. Es tan alto que atraviesa la corriente en chorro. El Himalaya es importante por varios motivos. Cuando se erigió, cambió el clima de todo el mundo, llegó a alterar la corriente en chorro e incluso pudo causar el enfriamiento global que ha vivido este planeta en las últimas decenas de millones de años. Los fuertes vientos en este coloso pueden alcanzar velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. El monte Everest es peligroso y mortal, ya que un simple cambio en la dirección del viento puede causar que el clima cambie sin previo aviso. Los exploradores occidentales desconocían la existencia del Everest hasta el 1841. Necesitaron más de un siglo de intentos para conquistar su cima. En la actualidad, más de 6.000 personas la han coronado, entre ellas el explorador Víctor Vescovo. Escalar el monte Everest es una prueba física y mental. Es una lucha contra la naturaleza donde tu instinto no deja de repetirte que te rindas. En el Everest, las temperaturas descienden a menos 57 grados Celsius. El alpinismo es sin duda lo más peligroso que he hecho en la vida. Cuando estás en la montaña, estás expuesto a los caprichos de los elementos, avalanchas, tormentas, lo que sea.
A más de 8.000 metros, los montañeros entran en la zona de la muerte, donde la falta de oxígeno provoca que las células del cuerpo mueran. En la cima del Everest hay 1/3 menos oxígeno que a nivel del mar. Por eso cuesta tanto escalarlo, porque hay que aclimatar el cuerpo y el recuento de glóbulos rojos para poder soportar ese entorno tan ligero. Cada año, el Everest y otros picos del Himalaya se cobran la vida de varios alpinistas. A pesar de los riesgos, en abril de 2015, Kat Helmen y sus compañeros decidieron enfilar el monte Gansenpo a 130 kilómetros al este del Everest. Me encanta. No hay nada como subir a una montaña. Me encanta alejarme de la ciudad, de los coches y las personas y entrar en un mundo totalmente distinto. Un mundo que se verá sacudido por el Himalaya de forma inesperada. De repente, el edificio empezó a temblar y el ruido era ensordecedor, como un trueno. Abril de 2015 en Nepal. A 120 kilómetros del Everest, la alpinista Kat Helmen y su equipo están a punto de escalar el monte Gansenpo de 6.400 metros de altura. A las 11:56, mientras se abastecían en un pueblo cercano, la Tierra desató su furia tectónica. No era mi primer terremoto, pero nunca he visto nada igual. La Tierra se ondulaba, no era estable. Fue la sensación más extraña que he tenido jamás. Un impulso repentino entre las placas tectónicas provocó un terremoto de magnitud 7,8. La destrucción se extendió por todo Nepal a unos 3 kilómetros por segundo. Salimos corriendo y entramos en pánico. El tiempo pasa diferente cuando vives algo así. O se ralentiza o todo pasa muy rápido. Para mí todo pasó a cámara lenta. El terremoto redujo casi todo el pueblo a escombros. Estuvo así bastante tiempo, más que cualquier terremoto que he vivido. Las paredes se venían abajo y los tejados se desplomaban. Fue una locura. A medida que el temblor disminuyó, Kat se dio cuenta de que faltaba una persona en su equipo. ¡Salid! ¡Salid! ¡Fuera! Entré corriendo al edificio para buscarla. Estaba agachada debajo de una puerta y las escaleras se estaban derrumbando. Pudimos salir y, poco a poco, el ruido fue disminuyendo. En un segundo pudimos coger aire y darnos cuenta de que estábamos bien. Pero esta pesadilla a 3.000 metros de altura acaba de empezar. Estaba llegando a su fin y entonces alguien del grupo empezó a gritar: ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! Alzamos la vista y vimos que la montaña se estaba viniendo abajo. Una avalancha enorme se dirigía directa hacia nosotros. Cuando un terremoto sacude una cordillera puede provocar una oleada de avalanchas. Estos muros blancos mortales pueden pesar hasta 90 millones de toneladas y descienden a 300 kilómetros por hora. El sonido era ensordecedor. Empezamos a correr para ponernos a salvo. Recuerdo que pensé: voy a morir aquí. Mientras, en el monte Everest, más de 350 personas atrapadas en el campamento base solo pueden ver con estupor cómo un tsunami de nieve se les acerca. Hubo 18 muertos y fue el día más mortífero de la historia de la montaña. En el pueblo, la capa de nieve, hielo y barro alcanza 3 metros de espesor y acabó con la vida de 300 habitantes y turistas. Lo siguiente que recuerdo son los gritos y los alaridos de la gente. Fue una hecatombe. El terremoto y la avalancha arrasaron pueblos y ciudades de Nepal y se cobraron la vida de 9.000 personas. Kat y su equipo sobrevivieron, pero las réplicas no les dejaron descansar. Estábamos aterrados, atrapados. No dejábamos de pensar, o por lo menos yo, cuándo se volvería a repetir. Kat estuvo 5 días en esta situación nefasta hasta que pudieron rescatarla. Las heridas psicológicas fueron profundas, pero ni eso ha podido calmar su pasión por las montañas. He llegado a un punto en el que ha pasado suficiente tiempo como para regresar. Me encanta el Himalaya.
El temblor de 2015 desveló un secreto sobre la vida del monte Everest. Para nuestra sorpresa, la altura de este pico de leyenda está en constante cambio, pero no siempre hacia arriba. La colisión continua de las placas tectónicas eleva el Everest medio centímetro al año. Las ondas sísmicas de los terremotos también ponen su granito de arena. Se produce un terremoto cuando se acumula tensión entre dos bloques de roca y, al igual que una goma elástica, recuperan su posición original al liberar la tensión. Es ese choque lo que provoca los terremotos. Los terremotos de 2015 elevaron la capital de Nepal, Katmandú, casi 1 metro. Y los picos más bajos del Himalaya también crecieron. Sin embargo, las imágenes del satélite estudiadas por los científicos de la Universidad de Leeds sugieren que la altura del Everest ha descendido 2,5 centímetros. La suma de las fuerzas sísmicas y tectónicas van alterando la montaña. Como resultado, el Everest podría crecer y encogerse en el futuro. Tendemos a pensar que el cambio de altura de las montañas es algo que ocurre a lo largo de millones de años, pero ahora sabemos que es cuestión de segundos. Al año, 700.000 turistas se sienten atraídos a la serpenteante cordillera de 2.400 kilómetros del Himalaya. Pero muy pocos saben que si quieren llegar al pico más alto de la Tierra han sacado un billete al continente equivocado. Hay otra manera de medir las montañas y si quisiéramos saber lo que miden desde el centro de la Tierra. Con casi 9.000 metros de altura y 200.000 millones de toneladas, el Everest es el rey indiscutible de las montañas. Sabemos que es el más alto, pero eso es si lo medimos desde el nivel del mar de nuestro planeta hasta la punta. Así sí es el más alto. Pero ¿es el punto más elevado de la Tierra? De hecho, hay un monte que podría considerarse más alto que el Everest, el monte Chimborazo. Para descubrir por qué el Chimborazo es mayor que el Everest, nos adentramos en los picos andinos de Ecuador. A 1 grado al sur del Ecuador en términos de elevación, el Chimborazo no es muy grande. Se encuentra a 6.200 metros. Pero por un capricho de la física, esto quiere decir que es el lugar más cercano al cielo. La fuerza centrífuga hace que el ecuador de la Tierra esté un poco más lejos del centro que los polos. Cuanto más cerca estamos del ecuador, más lejos estaremos del núcleo terrestre. Al girar en el espacio a 1.600 kilómetros por hora, las fuerzas centrífugas achatan la Tierra un 0,3% en los polos, creando así una elipsis en el ecuador. A nivel planetario, ese nivel es invisible, pero hace que una persona en el ecuador esté 20 kilómetros más lejos del centro de la Tierra que alguien en el polo. Y como el Everest está mucho más cerca del polo que el monte Chimborazo, el volcán Chimborazo es el punto más alto de la Tierra. De hecho, a 6.380 kilómetros del centro del planeta, el pico andino es casi 2 kilómetros más alto que el Everest. Pero hay otro contendiente al puesto de la montaña más importante. ¿Qué definimos como base? ¿Qué es el pico? ¿Y si drenáramos toda el agua del planeta? ¿Cuál sería el más alto? Para responder a esa pregunta debemos irnos a Hawái. Los ríos y fuentes de lava que nacen de los 6 volcanes activos hacen que este archipiélago montañoso crezca 3,5 kilómetros al año. Hawái tiene varios volcanes en escudo. Los volcanes en escudo se forman cuando hay bastante lava líquida que emerge de un volcán, recorre grandes superficies y de este modo hace que los volcanes sean más grandes. En el centro de la isla más grande está el Mauna Kea, el más alto de todos. A 4.200 metros por encima del nivel del mar, presenta un clima tan impredecible como el volcán que lo corona. El tiempo en el Mauna Kea es muy interesante. Hay días totalmente despejados y preciosos,
Pero también se producen ventiscas y se acumula bastante nieve. Si hay corriente podemos tener hasta 4,5 metros en ciertas zonas de la montaña. Las temperaturas en la cima del Mauna Kea rondan los 0 grados Celsius. Además, su topografía altera drásticamente las tormentas del Pacífico, entre ellas las producidas en la temporada de los huracanes. Los sistemas tropicales no influyen casi nunca en las islas, pero cuando lo hacen a causa de la elevación tienen resultados catastróficos. Cuando los vientos dominantes llegan por la cara este del Mauna Kea, se ven empujados hacia arriba, provocando así lluvias e inundaciones destructivas alrededor de la ladera de la montaña. Pero el propio monte también interrumpe la circulación de los huracanes. Las tormentas prosperan en terrenos bajos, planos y lisos. Cada vez que un ciclón se dirige hacia los picos más altos, la tormenta se deshace por completo. Cuando en el Mauna Kea no hay tormentas y el cielo está despejado, la vista que ofrece es casi de otro mundo. Los observatorios en la cima del Mauna Kea son los más productivos del planeta. Hay 10 observatorios operativos en la cumbre del Mauna Kea. De media, en la cima del Mauna Kea hay 20 centímetros de precipitaciones al año, siendo uno de los lugares más secos de Hawái, el sueño de todo astrónomo. No hay otro lugar como el Mauna Kea donde se den tantas condiciones positivas. Entre ellas, el número de noches despejadas que nos permiten abrir el telescopio y observar el cielo. La sequedad del aire a esa altitud y las débiles turbulencias ópticas. Sobre todo en la Isla Grande, al ser una de las menos pobladas, no hay mucha contaminación lumínica y además el aire es más fino, debido obviamente a la altura, por lo que la visualización es mejor. Hay menos partículas dispersas, es casi el lugar perfecto para un observatorio. Mientras los astrónomos del Mauna Kea miran al cielo, otros científicos dirigen su mirada más abajo, hacia su base, donde se esconde un tesoro maravilloso. Este lugar es como una megafábrica de montañas, donde la Tierra está en constante renacer. Hay quien piensa que el Everest es el pico más alto de la Tierra. Otros creen que el Chimborazo le gana por goleada. Y hay otro aspirante en esta batalla de gigantes: el Mauna Kea, en Hawái. El Mauna Kea es muy importante debido a su relevancia en la cultura hawaiana. Muchos nativos lo consideran un volcán sagrado y lo adoran por su conexión con el cosmos. Y hay geólogos que también lo admiran, pero por otros motivos. El Mauna Kea es la montaña más grande del mundo. Si la medimos desde la falda hasta su pico, es el monte de mayor altura. Veamos qué hace del Mauna Kea la montaña más alta del mundo. Lo que vemos de esta montaña es solo lo que sobresale del océano. El Mauna Kea mide más de 4.000 metros por encima del nivel del mar, pero a menudo se suele hablar del tamaño de los volcanes de Hawái desde el lecho marino. Por debajo del nivel del mar, el Mauna Kea se extiende otros 6.000 metros hasta las profundidades oceánicas. En total, con más de 10.000 metros, se podría considerar la montaña más alta del planeta. De hecho, desde la base del océano hasta su cima, el Mauna Kea mide 1,5 kilómetros más que el Everest. Para saber cómo se ha formado, debemos sumergirnos hasta las profundidades del Pacífico, donde su agitado interior penetra hasta el lecho oceánico. Hawái se formó cuando la placa del Pacífico se desplazó hacia el noroeste, hacia un punto candente, seguramente cerca de la linde entre el núcleo y el manto. Estamos hablando de una fuente estática de materiales calientes y derretidos en las profundidades de la Tierra. Hace 800.000 años, este punto candente de 300 kilómetros de diámetro expulsó el magma hacia la superficie, haciendo emerger al Mauna Kea y al resto de las islas hawaianas. Siguieron elevándose por encima del agua con cada erupción, dando lugar con el tiempo a la montaña más alta del mundo.
Muchas de estas montañas son el resultado de erupciones volcánicas incesantes y van creciendo a medida que nos movemos por encima del punto candente del Pacífico. El Mauna Kea entró en erupción por última vez hace entre 4.000 y 6.000 años. Y ahora se le considera inactivo, pero esto solo quiere decir que podría perder el título de la montaña más alta en un futuro próximo. ¿Por qué? Hawái se asienta sobre la placa del Pacífico. En su ruta hacia el noroeste, el Mauna Kea se aleja del punto candente 7 centímetros al año. A su vez, este movimiento acerca el Mauna Loa, el volcán más activo del mundo, al mismo punto. Mientras siga entrando en erupción, la lava que expulsa y se enfría se incorpora a su masa total. A medida que el Mauna Kea se aleja del punto candente, se vuelve más pequeño, tanto por el hundimiento como por la erosión. Si el Mauna Loa sigue entrando en erupción, creo que podría ser más alto que el Mauna Kea, sí. Cuanto más se alce una cadena montañosa, más efecto tiene en el clima. Las montañas son un factor decisivo en nuestro clima. Desempeñan un papel muy importante sobre dónde llueve, dónde sopla el viento y dónde no. Una de las montañas que más alteran el clima se encuentra en la punta de Sudáfrica. La montaña de la Mesa está en plena ciudad. La ciudad del Cabo se eleva por encima del mar y presenta este pico tan prominente que es un atractivo para la ciudad. Con tan solo 1000 metros de altura, no es ningún misterio de dónde procede su nombre. Pero es más complicado saber cómo ha obtenido esta forma. Para ello, debemos remontarnos a un pasado remoto del planeta. Hace 600 millones de años, grandes masas de tierra entraron en colisión y crearon el supercontinente de Gondwana. En la cuenca, al sur, se depositó capa sobre capa de material rocoso. Como veis detrás de mí, o eso espero, hay varias capas apiladas. Son capas de arena. Con el tiempo, esas capas de arena se enterraron en la tierra a altas presiones y temperaturas. Y esos granos se fusionaron hasta dar lugar a esta arenisca sólida. Durante 100 millones de años, Gondwana se comprimió y las capas de piedra arenisca se elevaron y plegaron, formando así los 700 kilómetros del cinturón de pliegues del Cabo. La montaña de la Mesa tiene entre 450 y 500 millones de años. Es muy antigua. Debajo de la arenisca se oculta un bloque de granito. Durante milenios, el viento, la lluvia y el hielo erosionaron la superficie del cinturón de pliegues del Cabo. La montaña de la Mesa, protegida por el granito, logró sobrevivir y se ha convertido en una reliquia extraordinariamente plana de la evolución geológica de la Tierra. Con el paso del tiempo, Gondwana se fracturó y creó la costa sudafricana. La forma de la montaña de la Mesa y su ubicación da pie a las peculiaridades del clima local. Vemos que la cima está cubierta por una nube blanca que nos recuerda a una especie de mantel que sobresale por el lateral de la montaña. Según la leyenda, no es una nube, sino que por encima de la montaña brota el humo del duelo que mantienen el diablo y un marinero holandés llamado Van Hanks, para ver quién fuma más. La montaña de la Mesa luce su mantel gracias a un fenómeno meteorológico llamado el Doctor del Cabo. El Doctor del Cabo es el nombre que los habitantes han dado a los fuertes vientos del sureste que soplan sobre todo en verano. Se suele llamar así porque hace mucho tiempo creían que mantenía a raya la peste bubónica. A medida que el Doctor del Cabo entra al sur desde el océano, recoge la humedad del agua. Cuando llega a la base de la montaña de la Mesa, se eleva 900 metros, donde se enfría y se condensa, formando lo que se llama una nube orográfica. Entonces el viento la arrastra a la parte frontal de la montaña y se precipita por esa ladera, donde se calienta de nuevo y se disipa. Así es como se produce ese mantel. A causa de la forma de la montaña de la Mesa, el Doctor del Cabo distribuye el cuádruple de lluvia en las laderas que en la ciudad, a tan solo un par de kilómetros de distancia, y crea así varios microclimas. El verano es más seco, solo hay matojos y hierbas. Al este y al sur de la montaña hay más vegetación, es como una jungla tropical.
Si no hubiera un microclima en la montaña de la Mesa, no existiría esta biodiversidad y esas zonas no estarían tan verdes. De hecho, sería un páramo semiárido. La montaña de la Mesa da pie a mucha diversidad de plantas. Tiene más de 2000 especies diferentes, casi tantas como en todas las islas británicas. Pero el mismo clima que regala la vida a tantas especies también puede ser la perdición. Mucha gente subestima dónde se están metiendo cuando vienen de excursión o a escalar la montaña de la Mesa. En los últimos 40 años han muerto más de 150 personas en la montaña. Los montes y los parques naturales de Estados Unidos alcanzan la misma cifra al año y muchos más heridos. Pero hay un hombre dispuesto a salvar a los alpinistas heridos. Esta vez, volando. Es un cambio radical en situaciones de emergencia. Es donde más brilla este equipo. Escalar los picos más altos del mundo supone un riesgo mortal. Pero ¿cuál de las montañas del planeta es más mortífera? A. El Everest. B. El Annapurna. C. El Kilimanjaro. D. El Denali. ¿Cuál es la montaña más letal del mundo? Es la B. El Annapurna. Más de 300 personas han muerto en el Monte Everest en el último siglo. Pero las estadísticas recogen que la montaña más letal es el Annapurna. Al ser susceptible a veloces ráfagas de viento y a enormes avalanchas, se ha cobrado la vida de más de un tercio de las 158 personas que han intentado escalarlo. El alpinismo entraña estar siempre a un paso o a un palmo de sufrir una herida grave o de fallecer. Para los que se pierden o acaban heridos en la montaña, cada segundo cuenta. Ahí es donde esta máquina entra en juego. Richard Browning ha desarrollado el primer jetpack para el rescate de montaña. Suena ridículo, pero es la misma sensación de libertad que sentimos en el típico sueño que nos asalta de jóvenes o de adultos de volar tras dar un paso o ir corriendo hacia el vacío. Es como si el traje fuera una extensión de ti mismo. Con sus 5 motores de turbinas a gas, un piloto puede equiparse este traje a propulsión en 30 segundos. Tan solo un minuto después ya estaría listo para el despegue. El motor absorbe el aire por aquí y expulsa tanto por abajo que genera hasta 55 kilos de presión. Es impresionante. En cada brazo llevo estas mangas. Lo que hago es meter la mano por aquí y al otro lado estaría el gatillo. Al mantenerlo pulsado o darle toques, se produce la misma aceleración que al pisar el pedal de un coche. Posee más potencia por peso que cualquier otro traje a propulsión y podrías recorrer varios kilómetros a gran velocidad en línea recta. Cuando un alpinista queda aislado o sufre una herida, la velocidad de respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Browning cree que el traje podría ser una salvación. Si se te para el corazón o si estás perdiendo sangre, los primeros auxilios son vitales. En el aire, el traje puede desplazar a un sanitario a 130 kilómetros por hora sobre casi cualquier terreno. Mueves el cuerpo y los brazos del mismo modo que al practicar esquí o al montar en bici. Es un movimiento preciso e intuitivo. Puedes sobrevolar cualquier distancia y tan alto como quieras. Muchos picos y barrancos son inaccesibles para los helicópteros, obligando a los equipos de rescate a alcanzar a pie a los heridos. Pero este traje abre una nueva ruta hacia la montaña y los acerca a los heridos 20 veces más rápido que a pie. Puedes ver a la víctima, aterrizar a su lado y mantenerla con vida hasta su extracción. Otra ventaja que ofrece a los equipos de emergencia cuando el viento y la lluvia los obliga a quedarse en tierra es que con el traje pueden seguir volando. No es un problema tan grande para el traje porque a diferencia de un helicóptero o una avioneta no sufres las turbulencias en las alas. Vuelas con impulsos en vectores, entonces incluso con fuertes vientos los notarías con la misma intensidad que si estuvieras de pie. La lluvia no interfiere para nada con los motores. ¿Cuántas veces hemos estado en un aeropuerto para irnos de vacaciones y viendo la lluvia caer? No les afecta. Browning espera que este invento de salvamento sea de uso común en el futuro. Cuando aparecieron los primeros coches a motor, la gente que solía ir a caballo se reía y no se los tomaba en serio porque eran horribles y poco fiables. La creatividad del ser humano ha hecho posible que sean el principal medio de transporte. Nunca se sabe.
Pero existe una cadena montañosa a la que ni siquiera este traje puede acceder. Hay quien dice que es uno de los lugares más hostiles del planeta, a excepción del cráter de un volcán. Con miles de kilómetros de extensión, oculto de la mirada de los humanos, hay un lugar que nos sobrecoge por su majestuosidad y esplendor. Está debajo del mar, así que no podemos verlo, pero en Islandia sale a la luz. Son las partes originales de la isla que se dividen ante nuestros ojos. Las cordilleras dominan la Tierra. Sin embargo, las más imponentes de nuestro planeta permanecen ocultas. Sabemos que el suelo oceánico es un lugar muy activo, con montañas y valles que se han formado en las trincheras de la creación y la destrucción. Las montañas más altas de la superficie se quedan en nada frente a sus homólogas en el lecho marino. Como las costuras de una pelota de béisbol, en las profundidades del océano encontramos cordilleras y líneas zigzagueantes de montañas formadas por las placas tectónicas en constante movimiento. Las dorsales oceánicas son una telaraña que rodean todo el planeta. Vamos a conocer las fuerzas que crean estas dorsales en medio del océano. Cada una de esas paredes son un borde divergente de las placas tectónicas, lo que quiere decir que ambas placas se están separando. A grandes profundidades donde ni siquiera la luz penetra, los bordes de las placas tectónicas se mueven y rompen el lecho oceánico. Esto es el resultado de la divergencia de las placas. Las dorsales medioceánicas son lugares en los que el suelo marino se estira y expande y, al tensar la corteza terrestre de este modo, se producen grietas y fisuras en la superficie. A medida que se agrieta, emerge una gran cantidad de magma a través de los huecos del manto terrestre. Al contacto con la fría agua del océano, se solidifica, pero el proceso no se detiene y las montañas siguen formándose en el fondo. La mayor de todas las cordilleras subacuáticas es la dorsal mesoatlántica. Con 900 metros de ancho y 3.000 de altura, se extiende 16.000 kilómetros desde el Polo Norte a la punta de África. La dorsal mesoatlántica se considera la cadena montañosa más larga del planeta. Está formada por dos placas divergentes y casi todo su perímetro está bajo el agua. Así que no lo podemos ver, pero en Islandia sale a la luz. ¿Por qué ocurre esto en Islandia? La doctora Temi Giovanelli es profesora en Estados Unidos y ofrece visitas geológicas a los turistas de Islandia en verano. Cuando hablamos de Islandia, solemos referirnos a ella como una tierra de fuego y hielo. La isla de Islandia tiene 33 volcanes activos. Además, alberga el glaciar más grande de Europa. Muy por debajo de su superficie, la actividad volcánica incesante de la dorsal mesoatlántica genera tanto magma que se abre paso entre las olas formando masas de tierra. La isla de Islandia se creó hace 20 millones de años y lleva en evolución desde entonces. Durante los últimos 500 años, los volcanes de Islandia han producido un tercio de la lava de la superficie terrestre. 4.000 montañas que adornan esta tierra. Es quizás de los lugares más activos por encima del suelo oceánico del mundo. Tenemos una erupción cada pocos años. Uno de los motivos es porque debajo de la isla hay un punto candente o una pluma mantélica. Mide 300 kilómetros de diámetro y se asienta alrededor de unos 20 kilómetros por debajo de la superficie. Por lo que hay más actividad magnética y volcánica y la corteza es más gruesa. El movimiento sempiterno de las placas también implica que la dorsal separa los dos lados de la isla. La placa de Norteamérica se desplaza o se aleja de la placa de Eurasia a una velocidad de casi 3 centímetros al año o 2.000 kilómetros cada millón de años. Esta fractura de la isla se ha convertido en un reclamo turístico.
El mirador más grande se encuentra en el Parque Nacional de Þingvellir, a 50 kilómetros de la capital Reykjavik. En Þingvellir podemos ver la placa americana a este lado y a este otro la placa europea. Básicamente, estas dos rocas estaban unidas, pero cientos de años de terremotos y fisuras las han ido separando. Al sur, a menos de 5 kilómetros, se encuentra otra parte de la dorsal subacuática. Es una fisura de casi 300 metros entre los bordes de las placas conocida como Silfra. Tenemos las dos placas de la dorsal mesoatlántica en divergencia, y gracias a esta distancia se puede cruzar a nado el cañón y bucear tocando ambos lados. Es el único lugar del mundo donde se puede nadar entre dos bordes tectónicos. El agua es transparente porque procede de un río glaciar. Fluye a través de una roca ígnea llamada basalto, que funciona como un filtro natural. Mientras Islandia sigue fracturándose, la dorsal mesoatlántica se yergue sobre la Tierra como un monumento a la divergencia de las placas tectónicas. Pero ¿podría haber por debajo del océano otro aspirante al título de la cordillera más grande del mundo? Más del 80% del suelo marino sigue sin explorar. Si el 70% del planeta es agua, eso quiere decir que no conocemos más del 50% de la Tierra. Hace tan solo un siglo que hemos empezado a indagar sobre los misterios de las cordilleras terrestres. En este periplo descubriremos nuevos secretos sobre el extenso y violento pasado del planeta y averiguaremos cómo será nuestro futuro.